Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio se llama Piénsalo otra vez, el poder de saber lo que no sabes. El autor de este libro, Adam Grant, es profesor de psicología organizacional en la Wharton School of Business y ha ganado el honor de conferencista más popular de la escuela durante 7 años consecutivos. Además, ha sido nombrado uno de los 10 pensadores de gestión más influyentes del mundo. Al mismo tiempo, también es un excelente escritor y ha escrito numerosas obras como Dividend, con ventas acumuladas de más de 2 millones de copias. Años de experiencia en enseñanza e investigación han llevado a Adam Grant a descubrir que las personas no parecen ser tan buenas para repensar como pensaban, y también carecen de las herramientas para repensar. Repensar no es un concepto nuevo, para decirlo sin rodeos, se refiere a aprender a reflexionar. Solo mediante la autorreflexión de vez en cuando podemos descubrir nuestras propias deficiencias, romper el pensamiento fijo y mejorarnos constantemente. Esto parece ser una verdad que todos entienden, porque el autor se esforzó en escribir un libro para hablar de ello. ¿Qué factores nos impiden repensar? ¿Cuáles son algunas maneras de repensar? ¿Cómo expresar sus puntos de vista de manera más razonable y hacer que la otra parte los acepte? Después de escuchar este programa, lo entenderás. Por ejemplo, para cumplir con las expectativas de sus padres, algunas personas han trabajado en un trabajo que no les gusta durante más de 10 años, solo han bloqueado su sistema de navegación de vida en un objetivo y nunca se han detenido a repensar lo que les gusta. ¿Para qué son aptos y qué quieren? Lo que se gana con el trabajo, al final, siguiendo lo que parece ser la dirección correcta, termina en el destino equivocado. Por poner otro ejemplo, algunos estudios han descubierto que cuanto más decididos son los escaladores, más probabilidades tienen de morir durante las expediciones porque están decididos a llegar a la cima a toda costa, olvidando que la mejor forma de perseverancia es en realidad apretar los dientes y elegir. Girar. Hasta cierto punto, todos somos intelectualmente conservadores y es mejor aferrarse a viejas ideas que luchar con otras nuevas. Entonces, ¿cómo podemos romper la prisión del pensamiento y pensar de nuevo? Este es el tema que explora este libro. El autor Grant cita muchos casos para mostrarnos cómo la gente se queda estancada en viejos puntos de vista y cómo deberían repensarlos. En la siguiente interpretación, agregaremos un análisis psicológico detallado a cada caso mencionado para ayudar a todos a comprender mejor el concepto de repensar. En la primera parte, partimos de nuestra propia perspectiva, a través de 3 casos típicos, y seguimos al autor para explorar los factores que nos impiden repensar y encontrar formas de repensar. En la segunda parte, utilizamos un maravilloso debate para ver cómo podemos transmitir este poder a otros y animar a más personas a repensar. Primera parte. En primer lugar, en una era de cambios rápidos, ¿cómo es posible que un empresario exitoso pierda una oportunidad tras otra porque no reconsideró y finalmente fue abandonado por los tiempos? Mikel Lazaridis es el inventor, fundador y director ejecutivo de BlackBerry. Es una persona muy buena pensando y atreviéndose a crear, siempre ha soñado con cambiar algún día la industria de las comunicaciones inalámbricas y lo logró. En 1999 nació BlackBerry. Tiene un teclado completo similar al de una computadora, un servicio exclusivo de envío de correo electrónico y un sistema seguro y confiable. Estas características convertirán a BlackBerry en el líder mundial de teléfonos inteligentes durante mucho tiempo. Ya sea un ejecutivo de negocios o una estrella de Hollywood, todo el mundo quiere tener un BlackBerry. En el verano de 2009, BlackBerry representaba casi la mitad del mercado de teléfonos inteligentes en Estados Unidos. Sin embargo, apenas 5 años después, en 2014, la cuota de mercado de BlackBerry se desplomó a menos del 1%. ¿Qué viviste durante este periodo? En 2007, Jobs lanzó el iPhone de primera generación, que eliminó el teclado físico y lo equipó con una pantalla completamente táctil. En ese momento, Lazaridis no pensó que esto fuera una amenaza, ante una pantalla totalmente táctil, pensó, no todo el mundo puede escribir sobre un cristal. Luego, en 2008, el mercado global comenzó a transformarse del 2G original al 3G. Internet y los teléfonos móviles comenzaron a chocar. Los dos principales sistemas, Apple y Android, lanzaron tiendas de aplicaciones abiertas. Sin embargo, Lazaridis todavía creía firmemente que lo que se necesitaba era un teléfono para llamadas y correos electrónicos del trabajo, no un teléfono repleto de aplicaciones de entretenimiento en el hogar. Luego, en 2010, Lazaridis abandonó el negocio de la mensajería instantánea y extrañó WhatsApp. Para Lazaridis, el BlackBerry siempre ha sido una herramienta de productividad para escribir en un teclado y enviar correos electrónicos. Solo quiere servir a unos pocos millones de seguidores acérrimos, pero no sabe que esto equivale a renunciar a un mercado de miles de millones de personas. ¿Por qué Lazaridis no querría repensar? Según el autor Grant, esto se debe a que el BlackBerry simboliza la identidad propia de Lazaridis hasta cierto punto, y repensarlo amenaza su identidad propia. Al igual que muchos bomberos que murieron en incendios forestales, podrían haber tirado su equipo y ganar tiempo suficiente para escapar, pero pocas personas pensaron en esto. ¿Por qué? El psicólogo organizacional Carl Weick explica, las herramientas son la razón principal por la que a los bomberos se les confía la tarea de apagar incendios.
Por lo tanto, renunciar a las herramientas desencadena una crisis existencial para los bomberos. ¿Quién soy yo sin mis herramientas? Para Raza lo mismo ocurre con Redis. Si un BlackBerry ya no es una herramienta de productividad para enviar y recibir correo electrónico, ¿sigue siendo un BlackBerry? Si BlackBerry cambió, ¿quién fue Mikel Lazaridis que lo creó todo? De hecho, cuando cada uno de nosotros hace algo, instintivamente querremos referirnos y copiar la experiencia exitosa del pasado, lo cual es comprensible en sí mismo. Sin embargo, cuando el entorno externo cambia rápidamente, este enfoque es muy peligroso, porque cualquier ventaja o activo se convertirá en un activo negativo si no se puede eliminar de vez en cuando. ¿Cómo debemos repensar frente a un entorno que cambia rápidamente? El autor cree que la clave está en la separación. Separa quién eras de quién eres ahora, separa tus opiniones de tu identidad. ¿Qué significa eso? En primer lugar, separar tu yo pasado de tu yo actual significa ser lo suficientemente valiente como para cometer errores y aceptar lo desconocido. Muchas personas tienen miedo de cometer errores y siempre tienen la mentalidad de que prefieren no obtener resultados antes que tener problemas. Si repensamos el impacto de cometer errores, encontraremos que otro significado de cometer errores es en realidad crecimiento. Como dijo Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, si te miras a ti mismo y piensas, vaya, fui tan estúpido hace un año, entonces significa que no has aprendido nada durante el año pasado. ¿Cuántas cosas? Por lo tanto, debemos disfrutar el momento de cometer errores, porque cometer errores nos da la oportunidad de revisar nuestros conceptos existentes, lo que significa que, en comparación con antes, hay menos conceptos erróneos y estamos constantemente iterando y actualizándonos. En segundo lugar, separe sus opiniones de su identidad y utilice sus valores para definir su identidad en lugar de sus opiniones. El autor cree que la identidad propia de las personas se basa mejor en la identificación de valores. ¿Quién eres debe estar definido por tus valores? Puedes ser intelectualmente curioso y justo. Los valores no cambian fácilmente, por lo que nuevas ideas, como repensar el posicionamiento funcional de los teléfonos móviles, no representarán fácilmente una amenaza para la propia identidad siempre que sean coherentes con los valores de uno. Por el contrario, no debes considerarte portavoz de ciertas opiniones, por ejemplo, yo soy una persona anticalentamiento global, soy una persona que apoya los teclados físicos, estos no son confiables porque las opiniones pueden cambiar y ser eliminadas en cualquier momento. Tiempo. Si vinculas opiniones inestables a tu autoestima, tu yo será inestable y no será propicio para repensar. Si el caso anterior es un libro de texto negativo para repensar, entonces el caso siguiente es un libro de texto clásico para repensar. ¿Cómo un candidato presidencial con pocas esperanzas de ganar utilizó su síndrome del impostor como ventaja para derrotar a sus rivales? ¿Qué podemos aprender de esto? En psicología existe un término llamado síndrome del impostor, que hace referencia a una tendencia a la abnegación y a la duda de sí mismo, es decir, aunque alguien ha conseguido muchos logros, se siente un impostor, se siente indigno de estos logros. En pocas palabras, no tengo tanta confianza. Hele Tomadot es una de esas mujeres con síndrome del impostor. Hele es una destacada empresaria y una de las excandidatas presidenciales de Islandia. El 1 de diciembre de 2015, Hele recibió inesperadamente una llamada informándole que alguien había lanzado una petición en línea pidiéndole que se presentara como candidata a la presidencia de Islandia. La primera reacción de Hele no fue emoción, sino dudas, lo que en ese momento estaba pensando era, ¿cómo puedo ser presidenta? Desde una perspectiva externa, Hele está definitivamente cualificada para presentarse a la presidencia. Aunque Hele no tiene experiencia política, es una muy buena líder. Ha ayudado a otros a fundar universidades y cofundó una empresa de inversión en 2007. Cuando en 2008 la crisis financiera arrasó el mundo, Islandia experimentó la peor crisis financiera de la historia de la humanidad y Hele llevó a su empresa a superar con éxito las dificultades con su excelente capacidad de liderazgo y toma de decisiones. Aún así, Hele dudó durante mucho tiempo y finalmente decidió participar en las elecciones bajo la insistencia y persuasión de familiares y amigos. Hay más de 20 candidatos postulándose al mismo tiempo, y como candidato desconocido, la campaña electoral de Hele está destinada a estar llena de desafíos. Uno de los fuertes competidores es David Hodgson. David y Ella son completamente opuestos. Si Ella es demasiado humilde, entonces David tiene demasiado confianza. David cree que tiene experiencia y conocimientos considerables y que está plenamente cualificado para desempeñar el trabajo de presidente. Pero la situación actual es que fue identificado por la revista Time como uno de los 25 culpables de la crisis financiera mundial. Para obligarlo a dimitir como gobernador del Banco Central, el Parlamento tuvo incluso que aprobar una ley extraordinaria. El jefe de cualquier agencia debe tener al menos una maestría en economía. Echemos un vistazo a los resultados electorales. Aunque Hele no tuvo una entrevista encubierta ni un presupuesto electoral elevado, el día de las elecciones Hele obtuvo más de un cuarto de los votos y ocupó el segundo lugar. Hele no ganó ni se convirtió en presidenta, pero derrotó rotundamente al demasiado confiado David Davis, que ocupó el cuarto lugar con menos del 14% de los votos. Este fue un logro notable y se hizo famosa de una sola vez. El autor Grant invitó una vez a Hele a compartir su clase.
Hele reflexionó que la motivación psicológica que la apoyó hasta el final fue el síndrome del impostor. Durante la campaña, tuvo una comprensión más profunda de la duda. Anteriormente, ella creía que las dudas socavaban su fuerza, pero ahora lo interpreta de otra manera. Ella cree que dudar no significa dudar de la propia capacidad, sino que es necesario mejorar las herramientas y los métodos. Mientras que otros candidatos se contentaban con la cobertura regular de los medios de comunicación, como la televisión y los periódicos, la incertidumbre de Hele sobre las herramientas la hizo reconsiderar cómo debería proceder la campaña. Adoptó un método que pocos candidatos usarían y centró su atención en las redes sociales. Respondía personalmente a los mensajes en las redes sociales a altas horas de la noche y también realizaba interacciones en vivo en Facebook. También intentó usar un software de grabación de vídeos para contactar a más gente, muchos jóvenes. Estas acciones resonaron fuertemente entre los votantes y la ayudaron a ganar más votos. No tenemos por qué ser una persona con síndrome del impostor, negándonos y dudando constantemente de nosotros mismos, pero podemos encontrar la clave que nos ayude a repensar, es decir, en qué debemos tener confianza y en qué debemos tener dudas. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre el exceso de confianza y la modestia? El autor cree que el punto de equilibrio es la humildad confiada. En pocas palabras, puedes creer que puedes lograr una determinada meta en el futuro, pero aún así tener la humildad de cuestionar si tu enfoque actual es apropiado, tal como lo hizo Ela. La arrogancia nos vuelve ciegos ante nuestras propias debilidades. La humildad es un espejo reflectante que nos ayuda a ver nuestras debilidades, la humildad confiada es un espejo correctivo que nos capacita para superar nuestras debilidades. Los dos casos anteriores son el impacto del repensamiento de una persona, pero ¿y si se trata de un grupo de personas? ¿El efecto será mejor? Veamos el último caso, cómo un equipo lleno de conflictos y luchas utilizó el poder de repensar para crear una animación ganadora del Oscar. En 1995, Pixar lanzó su primer largometraje animado, Toy Story, que recaudó $360 millones en la taquilla mundial después de su estreno, convirtiéndose en el mayor éxito de taquilla en los Estados Unidos ese año. Pero el fundador de la empresa todavía quería hacer un gran avance y hacer algunos cambios, por lo que en 2000 invitó al director Brad Bird para promover los cambios. A Bird pronto se le ocurrió una idea ambiciosa para una película de superhéroes que pudiera representar de manera realista pequeños detalles como explosiones y cabello humano utilizando tecnología de animación de próxima generación. Cuando propuso esta visión, los miembros del equipo técnico de Pixar sintieron que se necesitarían 10 años y $500 millones para completar la producción, lo que significaba que la idea era un poco realista. Pero Brad no estaba dispuesto a darse por vencido. Creó un equipo retador y dirigió a este grupo de personas para comenzar la creación de animación. Cabe mencionar que los integrantes de este equipo son inusuales, no son maestros de la animación, al contrario, son personas que no son sociables ante los ojos de los demás en la empresa, los que tienen mejores formas de hacer las cosas, pero porque no pueden. Una persona que muestra sus habilidades con enojo pero de mala gana. La característica de estas personas es que se atreven a expresar, se atreven a cuestionar e incluso ser un poco críticos, por ejemplo, discutirán sin cesar sobre detalles como hasta qué punto debe retroceder la línea del cabello del personaje. Pero, afortunadamente, sus objetivos son los mismos y todos quieren hacer que su trabajo sea el mejor. Intercambian ideas y hacen todo lo posible para encontrar alternativas asequibles a tecnologías costosas y encontrar soluciones a problemas espinosos. Al final se estrenó Los Increíbles, la película más compleja de la historia de Pixar, tardó 4 años y costó menos de $100 millones, pero recaudó más de $600 millones en taquilla y ganó el Oscar a la mejor película de animación. Película. Mirando hacia atrás, parece que Brad no hizo nada especial excepto encontrar un grupo de personas, poco agradables, con quienes trabajar, aquellos que eran críticos, escépticos y desafiantes. En términos generales, todos esperamos mantener la armonía entre los miembros del equipo y tratar de evitar conflictos, pero Brad hizo lo contrario y trató de construir una red interpersonal desafiante, lo que no parecía propicio para el desarrollo del equipo, pero produjo muy buenos resultados. ¿Por qué es esto? Porque la ausencia de conflicto no significa armonía, a veces solo significa indiferencia. Piénselo, si todos los miembros son sumisos entre sí y dicen muy bien, sin objeciones, cuando se les pide opinión, ¿es esto realmente algo bueno? El autor cree que el silencio o la no expresión de opiniones es en realidad un desprecio por el valor de las opiniones de todos y una falta de respeto por nuestra capacidad de expresar opiniones diferentes. Un equipo con una sola voz no favorece el replanteamiento. Por el contrario, discutir con alguien y poner en duda una opinión no solo no es una falta de respeto, sino que es una señal de respeto. Esto significa que presta suficiente atención al punto de vista de la otra persona, porque si la opinión de la otra persona no es importante para él, no se molestará en refutarla. Una cosa que es necesario recordar es que el autor no está diciendo que el conflicto sea necesariamente bueno y que el conflicto definitivamente conduce a repensar. Lo que importa es qué tipo de conflicto es. La psicóloga organizacional australiana Karen Etienne propuso 2 tipos de conflicto de relación y conflicto de tarea. El conflicto de relación es un conflicto de emociones personales que está lleno de fricción y hostilidad, y es un conflicto sobre personas y cosas que no suceden.
El conflicto de tareas trata sobre el conflicto entre ideas y opiniones, y es un conflicto entre el problema y no la persona. Aunque el equipo de Brad es un grupo de personas de baja amabilidad, siempre acompañado de algunas fricciones y disputas, sus conflictos son conflictos de tareas, no conflictos de relaciones. No dudarán en plantear diversos puntos de vista sin realizar ataques personales, y cuando se resuelvan algunos conflictos de opinión, siempre podrán ajustarse en la misma dirección y seguir trabajando hasta que se vuelvan a discutir nuevos temas. Sin embargo, no es fácil controlar a las personas con poca simpatía. Los conflictos de tareas pueden convertirse en conflictos de relaciones si no se tiene cuidado. ¿Cómo bloquear la posibilidad de conversión entre ambos? De hecho, también podemos vislumbrarlo en el caso de Brad, solo cuando las personas se sienten aceptadas, apoyadas y confiables, los conflictos pueden estimular la creatividad y la capacidad de repensar. Esta parte es un poco larga, así que resumámosla. ¿Cómo podemos romper la prisión del pensar y repensar? En primer lugar, no renuncies a repensar para mantener tu identidad, intenta separarte de tu yo pasado y de tus opiniones, y desarrolla el hábito de repensar. En segundo lugar, cuando surjan dudas, considérelo como una oportunidad para crecer. Si bien confía en su capacidad para aprender, puede cuestionar sus propias soluciones a los problemas actuales y ser, con confianza, humilde. Finalmente, no tenga miedo al conflicto y acepte los desafíos de los críticos. Si bien los conflictos en las relaciones pueden ser incómodos, los conflictos en las tareas a menudo pueden ayudarlo a repensar las cosas. La segunda parte. Después de hablar de cómo podemos repensarnos a nosotros mismos, veamos cómo animar a más personas a repensar. Este punto es particularmente importante y está más estrechamente relacionado con nuestras vidas. Por ejemplo, cuando queremos que otros acepten nuestro plan, cuando queremos persuadir a los padres para que no compren cosas al azar, o cuando queremos advertir a los niños que jueguen menos con productos electrónicos, siempre sentimos que hemos pasado mucho tiempo, pero ¿aún no puedes convencer a la otra parte? En este momento, necesitas encontrar una manera de hacer que la otra parte lo reconsidere. Deje que los demás acepten su punto de vista y piensen de nuevo. Un evento típico es el debate. Entonces, tengamos un gran debate y encontremos buenas maneras de hacer que otros piensen nuevamente. En febrero de 2019, en San Francisco, Estados Unidos, Harish, un destacado polemista del Reino Unido, y Debra, una polemista de inteligencia artificial desarrollada por IBM, iniciaron un debate sobre el tema: ¿debería el gobierno subsidiar financieramente la educación preescolar? Excelente debate. Debra representa el lado positivo y cree que la educación preescolar debería subvencionarse económicamente. Harish representa el lado opuesto y cree que no debería haber subsidios financieros para la educación preescolar. Antes de que comenzara el debate, la audiencia apoyó casi abrumadoramente el lado positivo, es decir, la posición de la polemista sobre IA Debra, con una tasa de aprobación del 79%. Sin embargo, después del debate, la tasa de apoyo de la polemista de IA Debra cayó al 62%, mientras que la tasa de apoyo del polemista humano Harish aumentó del 13% al 30%, y finalmente ganó el debate. Harish convenció a algunos en la audiencia para que reconsideraran su postura. ¿Cómo él hizo eso? ¿Qué podemos aprender de él sobre el arte del debate? Esta no es la primera vez que Debra debate con humanos, a juzgar por su desempeño pasado, su desempeño no es inferior e incluso es mucho mejor que los humanos en algunos aspectos. Su base de conocimientos consta de 400 millones de artículos, en su mayoría de periódicos y revistas autorizados, y puede utilizar un motor de detección de opiniones para localizar argumentos clave, analizar cuestiones y sopesar pruebas. Debra habló primero afirmativamente, lo cual no fue sorprendente, citó una gran cantidad de materiales y explicó los beneficios de la educación preescolar estadounidense desde una perspectiva académica, social y profesional. Por ejemplo, una buena educación preescolar puede ayudar a los niños a superar las desventajas relacionadas con la pobreza, etc. Ante los fuertes argumentos de Debra, Harish no se apresuró a expresar sus puntos de vista y plantear objeciones. En cambio, reiteró su acuerdo sobre la pobreza, afirmó la validez de la investigación citada por Debra y dijo: creo que nuestras diferencias no son tan amplias como parecen. La medida de Harish es instructiva, así que hagamos una pausa aquí y discutamos sobre ella en detalle. Cuando queremos persuadir a alguien, muchas personas expresarán directamente sus opiniones. Por ejemplo, si quieres convencer a un amigo de que fume menos, podrías preguntarle: ¿qué tiene de bueno fumar? No es bueno para la salud. Mira, todos los pulmones están dañados. Es razonable y está bien fundamentado, pero es posible que la otra persona no necesariamente esté de acuerdo contigo y pensará: ¿tú qué sabes? Ni siquiera sabes por qué fumo. Por tanto, si queremos hacer repensar a la otra parte, también debemos repensarnos a nosotros mismos. Para decirlo sin rodeos, debes aprender a escuchar activamente y sentir empatía, lo que no significa que estés de acuerdo con el punto de vista de la otra persona, sino que estás tratando de comprender sus sentimientos y pensamientos. La ventaja de esto es que puede llevar a ambas partes al mismo nivel de comunicación, en lugar de distinguirlas.
Además, al reconocer que tenemos consenso con la otra parte en algunos aspectos y lo que hemos aprendido de ellos, no solo demostrar nuestra propia apertura también reduce la actitud defensiva de la otra parte, impulsándola a explorar sus propias perspectivas más profundamente, de modo que se logre el propósito de repensar. Continuando, la siguiente ventaja de Harris proviene de su desventaja: no puede dominar la enorme cantidad de información como la polemista sobre IA Debra, por lo que ante la larga lista de razones dadas por Debra, Harris solo dio dos objeciones. Considera que subsidiar la educación preescolar no puede resolver el daño causado por la pobreza. En primer lugar, el dinero del gobierno es limitado y muchos proyectos necesitan asistencia. La educación preescolar en Estados Unidos no es necesariamente el proyecto de máxima prioridad que necesita este dinero. En segundo lugar, incluso con subsidios, la educación preescolar no puede ser completamente gratuita. Al final, los niños pobres todavía no pueden permitirse asistir a buenas clases de educación preescolar. Entonces, ¿cómo puede este dinero desempeñar un papel en la reducción de la pobreza? Echemos un vistazo a lo que Harris hizo bien en esta ronda de competencia. Cuando las personas negocian con otros, sienten que cuantas más razones tengan, más probabilidades habrá de inclinar la balanza a su favor. Pero el autor nos dice que, por el contrario, los verdaderos negociadores suelen dar menos razones. El autor y sus colegas llevaron a cabo una vez un experimento para conseguir que los alumnos que nunca habían donado a la escuela hicieran donaciones generosas. Eligió dos razones persuasivas diferentes y probó su impacto en las tasas de donación. Una razón es que los fondos beneficiarán a los estudiantes, profesores y personal de la escuela, otra es que la donación es una oportunidad para hacer sentir bien al donante. Se encontró que cuando se daba solo uno de los motivos, el 6,5% de los exalumnos terminaban donando. Pero cuando se suman estas dos razones, la tasa de donación cae por debajo del 3%. El efecto de una razón es más del doble que el de dos razones combinadas. ¿A qué se debe esto? El autor explica que un solo argumento es como una conversación, mientras que múltiples argumentos crean un ataque y crean resistencia. Este tipo de situación también es muy común en la vida. Por ejemplo, una pareja tiene algo desagradable. Al principio lo discutieron con calma y naturalidad, pero si uno de los dos comienza a repetir viejos rencores y enumera un montón de pruebas y razones, porque la otra parte se equivoca en esto y aquello, esta infelicidad se convertirá inmediatamente en una pelea, sin que nadie esté de acuerdo con el otro. Demasiadas razones no solo hacen que las personas se sientan atacadas e impiden que reconsideren, sino que también facilitan que la otra parte encuentre lagunas jurídicas. El polemista Harris dijo: si tienes demasiados puntos, diluirás el poder de cada punto. Demasiados puntos harán que sea difícil de explicar. No sé si la audiencia aceptará cada punto. No creo que y cuanto más importante es el tema para las personas, más importante es la calidad de las razones, y una vez que la otra persona rechaza una de nuestras razones, fácilmente puede anular todo nuestro punto. Por el contrario, esto fortalece aún más sus propios puntos de vista y creencias y no conduce a un replanteamiento. Rara vez persuadimos a otras personas para que cambien de opinión. Los psicólogos han descubierto hace tiempo que la persona con más probabilidades de persuadir a otros a cambiar de opinión somos nosotros mismos. ¿Cómo hacerlo? La respuesta es hacer preguntas y dejarles pensar por sí mismos. En el debate, Harris no utilizó ciegamente frases declarativas para refutar o atacar, sino que utilizó muchas preguntas. Primero expresó su opinión de que el hecho de que la educación preescolar sea buena no significa que deba ser subsidiada por el gobierno de Estados Unidos. Luego preguntó, ¿por qué es así? Luego preguntó, ¿la educación preescolar en Estados Unidos está insuficientemente ofertada y ayuda a los más desfavorecidos? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué la educación preescolar es tan cara en Estados Unidos? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios? Haga preguntas a su audiencia para animarlos a pensar por sí mismos. Hacer preguntas no tiene por qué ser convencerlos, sino abrirlos a la posibilidad de cometer errores e iniciar un ciclo de replanteamiento. Como concluye el autor, el debate no es un tira y afloja, simplemente tira de la cuerda y podrás atraer a tu oponente a tu lado. El debate se parece más a un baile sin coreografía, en el que es necesario coordinarse con un compañero que se mueve a un ritmo diferente. Si eres demasiado dominante, tu pareja de baile se resistirá. Si puedes ajustar tus pasos para que coincidan con sus movimientos y lograr que ellos hagan lo mismo, es más probable que estés sincronizado. Ahora, repasemos y resumamos. En la primera parte, utilizamos 3 casos para explorar qué nos impide repensar y cómo obtener el poder de repensar. En primer lugar, en el caso del fundador de BlackBerry, Mikel Lazaridis, aprendimos que las personas a veces renuncian a repensar sus ideas para preservar su identidad. La clave para cambiar en este momento es la separación. Separar quién eres ahora de quién eras en el pasado, aceptar lo desconocido y atreverte a cometer errores puede ayudarte a liberarte de las cadenas del pensamiento y deshacerte del equipaje del pasado. Separe sus opiniones de su identidad, use sus valores para definir su identidad en lugar de sus opiniones y use un yo estable para combatir los tiempos que cambian rápidamente. En segundo lugar, en el caso de Helle Tomadot, la ex candidata presidencial de Islandia, aprendimos que no es que cuanto más confianza tengas, mejor será el replanteamiento.
A veces, el síndrome del impostor, es decir, la duda sobre uno mismo, también puede ser un factor que promueve el replanteamiento fuente de poder. Necesitamos encontrar un punto de equilibrio, no ser demasiado confiados ni demasiado humildes, sino ser humildes con confianza. Para ello, debemos tener confianza en nuestras propias capacidades, al mismo tiempo que admitimos que las herramientas que dominamos pueden no necesariamente funcionar. Mejorando sus herramientas. Finalmente, en el caso del director de Pixar, Brad Bird, sabemos que la naturaleza insociable y crítica de la baja amabilidad no es un defecto, sino un estímulo para repensar, mientras que la conformidad y el silencio son obstáculos para repensar. La ausencia de conflicto no significa armonía, a veces solo significa indiferencia. Pero al mismo tiempo, también debemos comprender el grado de conflicto y no permitir que el conflicto de tareas se convierta en un conflicto de relaciones. En la segunda parte, tomamos prestado un maravilloso debate entre el hombre y la máquina para ilustrar cómo alentar a más personas a repensar. A la hora de persuadir a los demás para que acepten nuestro punto de vista, lo primero es no tener prisa, escuchar primero las ideas del otro y esforzarse por encontrar puntos en común, solo así la otra parte podrá dejar sus defensas y recuperarse. El deseo de explorar, lo segundo es no codiciar demasiado y no rebajar cada punto. La calidad de las razones no diluye el poder de cada punto de vista y la otra parte no se resiste, por lo que las creencias inherentes pueden aflojarse. En tercer lugar, no solo, no declarar ni pensar ciegamente por la otra parte, sino hacer más preguntas y dejar que la otra parte piense de forma independiente, para que se pueda tomar la decisión final. Para pensar de nuevo. De hecho, repensar no es complicado, no es una carga. Como cada año nos hacemos un examen físico para comprobar si nuestra condición física ha cambiado. También podemos hacer este tipo de control sobre otras cosas importantes de la vida, como nuestras metas personales, situación laboral, forma de pensar, etc. Por supuesto, también se puede aplicar a áreas más grandes, como equipos, empresas y escuelas. Repensar no necesariamente te hace cambiar de opinión y ver resultados de inmediato, solo te permite tomarte un tiempo para reflexionar sobre la situación actual, no ceñirte a las reglas y tener el coraje de cambiar. El poeta portugués Fernando Pessoa dijo una vez, la mayor diferencia entre las personas es si realmente viviste más de 10.000 días, o si solo viviste un día pero lo repitiste más de 10.000 veces. También es el mayor valor que aporta repensar nos permite vivir más claramente y nos permite saber cuándo avanzar y cuándo retroceder, cuándo abandonar nuestra posición anterior y cuándo volvernos para encontrarnos con el nuevo yo. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?